Pautas para ser mejor. Reflexiones prácticas para vivir mejor desde diferentes áreas del conocimiento y la espiritualidad. Un acompañante en el camino desde las nuevas tecnologías. Pautas para ser mejor. Con Iván Cardona. Ok, yo soy Iván Cardona, psicólogo y escritor, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la dinámica emocional. Esa dinámica emocional que todos manejamos porque no somos seres rígidos, no somos máquinas, y entonces tenemos una dinámica emocional bien interesante allí que podemos empezar a manejar. Y vemos entonces el famoso tema de las resistencias. Las resistencias que se hablan desde Freud y que han pasado por diferentes escuelas psicológicas y que llegan a ser un modelo explicativo sobre cómo esa dinámica emocional nos lleva a, de alguna manera, como a administrarnos a nosotros mismos. Vemos que la resistencia no es una cuestión que no pueda cambiar, rígida, inflexible, sino que la resistencia es una fuerza creativa que nos permite manejar un mundo difícil. La resistencia puede ser una fuerza creativa que nos permite relacionarnos con un mundo que a veces puede ser complejo, que a veces puede ser difícil. Desde ese sentido entendemos que el individuo no está peleando contra sí mismo, sino que simplemente está dividido dentro de sí mismo. Y no es una división, como lo digo, rígida, de estructuras pues como ladrillos, sino que es una división, por decirlo de alguna manera, como líquida, una división que siempre está fluctuando, que siempre está cambiando y que nos permite relacionarnos de una mejor manera con un mundo que sí es rígido, que sí muchas veces puede ser inflexible. Bien, hablamos aquí por ejemplo del tema de los sueños, donde cada parte del sueño puede ser una perspectiva propia de nuestra existencia. Cada parte del sueño tiene algo que decirnos, tiene algo que expresar sobre cómo se siente, sobre cómo ve la vida, sobre cómo ve la situación. Qué bueno que podamos analizar los sueños, no pensando en que son predictores del futuro, que predicen el futuro como lo creían algunas culturas antiguas, sino que simplemente nos dicen mucho de nosotros mismos, de nuestro presente e inclusive de situaciones inconclusas del pasado. Cada aspecto del sueño, cada personaje del sueño, cada objeto del sueño tiene algo que decir, tiene algo que expresar, tiene algo que manifestar sobre lo que siente y sobre lo que piensa. Eso es parte de lo que hay que ver en la interpretación del sueño. Cada parte del sueño vive plenamente y puede tener un contacto con las otras partes del sueño, con los otros protagonistas del sueño. Qué bueno hacer ese ejercicio en terapia de poner a hablar a esas partes en un ejercicio casi que teatral para poder unificar y para poder entender qué puede estar ocurriendo allí. Vemos que existen canales de interacción de resistencia. Decíamos que no era una situación rígida, inflexible, sino que era una situación creativa que nos permitía relacionarnos con un mundo que puede ser en ocasiones difícil. Algunas de estas interacciones de canales de resistencia podemos encontrar la introyección. La introyección es una situación en la que yo introyecto situaciones de otras personas, de otras situaciones en las que yo de alguna manera como que me como pensamientos y sentimientos de otras personas y de otras situaciones. Por ejemplo, yo puedo introyectar el discurso de mis padres, el discurso de mi mamá o el discurso de mi papá y de alguna manera como que ellos viven en mí y son los que manejan mi vida y son los que mueven mis emociones y son los que me juzgan desde dentro de mi existencia y son los que me todavía, a pesar de que puedan estar ya muertos, pueden todavía darme permisos o negarme permisos frente a ciertas situaciones. Uno puede introyectar normas sociales, normas religiosas y el problema es que estas introyecciones
cuando no se evalúan, cuando no se elaboran, cuando no se digieren adecuadamente, pues llegan a generar inconvenientes. Otro canal de interacción de resistencia es el de la proyección. Esto es cuando yo proyecto mis deseos, mis pensamientos, mis necesidades en otras personas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando una persona hace una fiesta para que sus amigos consigan novia y resulta que el que realmente quiere tener novia es él, es esa persona. Proyectamos nuestros miedos en otras personas, nuestras necesidades en otras personas. Encontramos otro canal de resistencia, que es el canal de la retroflexión. La retroflexión es cuando una persona vuelve contra sí mismo lo que querría hacerle a otros o lo que querría que otros le hicieran. Entonces, esta persona, por ejemplo, si tiene ganas de agredir a otros, puede llegar a agredirse a sí mismo. Esta persona, si tiene ganas de burlarse de otros, puede llegar a burlarse de sí mismo. Pero también puede llegar si los demás quieren, si él quiere que los demás lo admiren, entonces él empieza a admirarse a sí mismo, a ser un poco narcisista. Si él quiere que los demás le brinden placer, entonces él empieza a brindarse placer a sí mismo. ¿Cuál es el inconveniente de esta interacción, de este canal de interacción de resistencia? Es que de alguna manera bloquea las salidas del individuo al mundo, y entonces se vuelve como un pozo estancado donde existen fuerzas antagónicas, pero estancadas. Bien, unas fuerzas antagónicas muy estancadas que empiezan a generar lo que yo llamo una olla a presión que pone a la persona mal. Otro canal de interacción de resistencia es el canal de la deflexión. La deflexión es un fenómeno en el que la persona busca soslayar el contacto directo con otra persona. Es decir, como que es demasiado diplomático, demasiado formal, demasiado acartonado, y entonces no tiene una relación real con las demás personas, sino que realmente es una relación superficial. Lógicamente esto tiene inconvenientes graves, porque la persona nunca va a poder tener una relación de pareja real, una relación de amistad real. Otro canal de interacción de resistencia es el canal de la confluencia. La confluencia es la ilusión de limar diferencias con las otras personas. Entonces se llega a ver que existen grupos de personas o de parejas que consideran y de alguna manera como que acuerdan no diferir el uno del otro, no disentir, y entonces llegamos a ver que no son dos personas, sino que es una persona pensando por las dos. Aquí existen algunos antídotos para estos canales de interacción de resistencia. Estos antídotos son el contacto con la realidad, el contacto con la gente sin miedo, la diferenciación, entender que yo soy diferente del otro, que mi yo tiene unos límites donde yo inicio y donde yo termino, y que el yo del otro también tiene unos límites donde él inicia y donde él termina, y que somos dos personas aparte. Y el otro antídoto para estos canales de interacción de resistencia es el anunciar o manifestar claramente lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se siente. Y en esa medida pues existen normas del juego claras para saber cómo relacionarse y a qué se está jugando. Bueno, considero que estos son algunas reflexiones que pueden ser interesantes en tu desarrollo personal. Nos vemos en otra oportunidad. Pautas para ser mejor. Reflexiones prácticas para vivir mejor desde diferentes áreas del conocimiento y la espiritualidad. Un acompañante en el camino desde las nuevas tecnologías. Pautas para ser mejor con Iván Cardona.